Agosto 1959. Las provincias argentinas firman la carta que constituye el Consejo Federal de Inversiones. Promover el desarrollo integral del país, orientar las inversiones sobre todo el territorio nacional, planificar, investigar, formar, innovar. Con la mirada puesta en el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a CFI Podcast, una producción sonora sobre el desarrollo sostenible de las provincias argentinas. Datos, entrevistas y reflexiones sobre sustentabilidad, innovación y planificación para el futuro del desarrollo federal. Hidrógeno verde. ¿El hidrógeno verde forma parte de las soluciones? Hablamos de hidrógeno verde. En este episodio, transición energética e hidrógeno verde. Se dice que el tren solo pasa una vez en la vida. Con esta oportunidad del hidrógeno es algo así. Soy Guillermo de la Croce, ingeniero civil a cargo del área de proyectos de infraestructura del Consejo Federal de Inversiones. Es decir, que hay que apretar el acelerador, lo que estoy seguro que Argentina y en particular la Patagonia no puede ser menos. Soy Juan Carlos Bolsich. Doctor en física, director de la diplomatura en hidrógeno verde de la Universidad Nacional de Río Negro y asesor en hidrógeno verde del Gobierno de Río Negro. Y para eso las provincias se tienen que preparar. Para que prepararse tienen que entender la dimensión que tiene el sector. El hidrógeno verde todavía no tiene mercado a nivel global, pero las proyecciones que tenemos y las estimaciones que tenemos son muy grandes. Ignacio Lamote, secretario general del Consejo Federal de Inversiones. Para el común de la gente es como que uno lo mete en una caja, la energía, y la exporta a Alemania o a Japón. Evelyn Goldstein. Economista, especialista en energías renovables y políticas públicas. Se espera que para el año 2050 el 15% del consumo energético a nivel internacional sea de hidrógeno bajo en emisiones de carbono, de hidrógeno verde. Matías Hinsberg, coordinador del Plan Hidrógeno Patagonia en el Consejo Federal de Inversiones. La Argentina y el mundo debaten la transición energética. El Perú iniciará producción a gran escala de hidrógeno verde. Uruguay comenzará su primer emprendimiento. El hidrógeno tiene que ir de la mano. Desde hace casi una década, la generación de energías renovables y la sustitución de las fuentes de energía actuales por alternativas más limpias ocupan un lugar central en la agenda internacional. En el debate surgen distintas alternativas para avanzar hacia un modelo de producción energética más sostenible. Una de esas alternativas es el hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Por qué nos importa? ¿Y qué oportunidades de desarrollo trae para las provincias argentinas? El hidrógeno es el material más abundante del universo. Guillermo de la Croce. Más del 90% de los átomos del universo son hidrógeno. Se creó con el origen mismo del universo y conforma distintos materiales como por ejemplo el agua. Así que el hidrógeno está presente en la molécula del agua y se utiliza en la industria. Es un insumo para distintas industrias como la farmacéutica, como la siderurgia, mismo como combustible. Por ejemplo, en los cohetes espaciales se han impulsado también el hidrógeno. O sea, es un gas insumo industrial. El hidrógeno se produce a partir del gas natural, del metano, por un proceso químico reformado del gas. Separa la molécula del gas en carbono y en hidrógeno, y toma el hidrógeno y emite monóxido de carbono. Y ese es el problema. La producción de hidrógeno como insumo de la industria hoy genera emisiones. Como combustible, como fertilizante, para impulsar autos eléctricos y hasta cohetes espaciales. Son algunos de los usos del hidrógeno en el mundo productivo. Pero el hidrógeno también está presente en el agua. 2 moléculas de hidrógeno, 1 molécula de oxígeno. A diferencia de la producción de hidrógeno a partir del gas, si al agua se le aplica electricidad por medio de una fuente de producción primaria renovable, como puede ser la eólica o la solar, lo que logramos es obtener hidrógeno sin emitir carbono. Por el contrario, de esa separación se obtiene oxígeno. El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis del agua, pero esa agua libera su molécula de hidrógeno mediante electricidad. El proceso se denomina electrólisis. Se le hace pasar una corriente y mediante un proceso químico que involucra un ánodo y un cátodo, libera el hidrógeno y al oxígeno. Descompone la molécula del agua. Esto explica por qué nos interesa el hidrógeno verde, o por lo menos en su parte más técnica. Una molécula que, al descomponer el agua, se obtiene sin emitir carbono. Más allá de las moléculas y más acá de las fórmulas, lo que encontramos es uno de los desafíos más grandes que tienen la población y los estados a nivel mundial.
el cambio climático. Es el punto de la discordia. Cumplir obligatoriamente los acuerdos sobre el cambio climático. ¿Cómo esto se conecta con el hidrógeno verde? Se conecta porque la herramienta fundamental es evitar seguir emitiendo gases de efecto invernadero, entre los cuales se encuentra el carbono. Entonces, transformar la matriz energética histórica basada en petróleo y sus derivados a una matriz energética limpia es el desafío. Y entonces ahí aparecen un montón de soluciones y el hidrógeno es una muy esperanzadora. La solución a este problema no es sencilla. Encontrar nuevas fuentes de energía y nuevas formas de producir que sean más limpias para ir hacia una matriz energética más sostenible es un proceso complejo y una apuesta a largo plazo, sintetizada bajo la idea de transición. La transición energética es el proceso a través del cual los países buscan tener una matriz energética más limpia. Evelyn Goldstein. ¿Qué es tener una matriz energética más limpia? Bueno, tener, por ejemplo, más participación de energías renovables, como puede ser la energía eólica, la energía solar. ¿Cuáles son los motores para tener esta transición energética, para lograr esta transición energética? Entonces, más energías renovables en primer lugar, la eficiencia energética. Todas las medidas de eficiencia energética nos permiten reducir el consumo de energía que es innecesario, entonces también nos ayuda a tener una matriz energética más limpia. Otra fuente de energía que es limpia, aunque no es renovable, es la energía nuclear, que si bien es en algunos casos un poco controvertida, no solo que es una energía que no produce emisiones, sino también que permite tener una energía constante, no es intermitente como tal vez lo es la solar o la eólica. Y después hay otros motores que nos permiten tener una transición energética, ¿no? Buscar esta transición energética, que puede ser la movilidad eléctrica, las bioenergías o incluso también las nuevas formas de acumulación de la energía que nos permite también tener una matriz energética más limpia. Por ejemplo, el hidrógeno verde. Repasemos. Por un lado, reducir el uso de energía. Por otro, aumentar la participación de energías renovables. Y algo fundamental, con lo que el hidrógeno verde viene a romper: resolver la intermitencia. Esa intermitencia hace que no estén siempre disponibles, con lo cual el hidrógeno lo que haría es transformar esa intermitencia y captar esa energía y almacenarla. El hidrógeno verde viene un poco a romper esto de, genero y consumo. Instalamos parques eólicos, generamos la energía y la consumimos acá en Argentina. Pero el hidrógeno verde trae una posibilidad que es maravillosa, que es generar acá y tal vez consumir en Alemania. Esto hoy, en parte, ya está sucediendo. Ese hidrógeno que sale es un gas y se almacena como tal en tanques. Existe la tecnología para tener esos tanques de hidrógeno. ¿Cuál es la complejidad? Es llevarlo a escalas mucho mayores. Proyectos piloto existen, pero estamos hablando de cambiar la matriz energética global. La mayoría de los países no son productores de hidrógeno ni van a poder serlo, y por eso van a necesitar conseguirlo afuera. Ahí es donde Argentina tiene grandes ventajas competitivas. Ignacio Lamote, La región patagónica emerge como uno de los puntos, secretario general del Consejo Federal de Inversiones. porque el factor de producción básicamente basado en la energía eólica es muy alto, lo que nos permite producir hidrógeno en teoría a bajo costo, mucho más bajo que el resto de los puntos del planeta. Por lo tanto, sitúa a la Patagonia Argentina, al sur de la provincia de Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego, como uno de los principales lugares de atracción de inversiones para desarrollar hidrógeno verde. El mundo nos está mirando con atención. Argentina tiene que estar preparada. En ese sentido, se espera un mercado muy grande, entre 500 y 800 mil millones de dólares, según las diferentes publicaciones. Matías Ginsberg. También sirve para cumplir con los compromisos en materia de reducción de la huella de carbono que Argentina y los diferentes países suscribieron. Y además es una oportunidad productiva muy grande para el país. Estamos en condiciones de producir el hidrógeno más verde, el hidrógeno más limpio, con menos tasa de emisiones de dióxido de carbono. Juan Carlos Bolsich. Especialmente a partir de la energía del viento. El otro elemento es el agua, que no es un obstáculo porque por cada metro cúbico de hidrógeno se requiere 1 litro de agua. La Patagonia dispone de recursos acuíferos y hay lugares donde uno ve una estepa, pero hay valles donde a pequeña profundidad se logra obtener cantidades muy importantes de agua.
Argentina tiene la posibilidad de aprovechar sus condiciones naturales. Tiene un potencial eólico de clase mundial con un factor de capacidad que en muchos casos supera el 60% contra un promedio que va entre el 25 y el 45%, incluyendo la parte sur de la provincia de Buenos Aires, toda la región sur del país, de la Patagonia, más la parte sur de la provincia, concentran el 85% de la energía eólica del país. La Patagonia tiene recursos hídricos, hay disponibilidad de agua, que es un factor clave y necesario para la producción de hidrógeno. Tiene una topografía favorable, que de vuelta, para la magnitud de las plantas que se necesitan, es una condición muy potente, y comparado, por ejemplo, con otros países como Chile, es una ventaja. Tiene disponibilidad de tierras, a diferencia de otras, inclusive de otras provincias del país, hay disponibilidad de tierras para que la actividad se desarrolle, que no compite con otras actividades. Hay infraestructura portuaria, y se está hablando que se va a desarrollar más. Hay baja densidad poblacional, como es una actividad nueva, también hay que trabajar en conseguir la licencia social. Además, la Argentina tiene un sistema científico-tecnológico destacado y fuertemente vinculado con la industria. Esto hace que exista la posibilidad de producir hidrógeno verde y además hacerlo generando valor agregado. En otras palabras, de consolidar una economía del hidrógeno. Se espera solo para la región patagónica que se generen más de 60.000 puestos de trabajo, y además obviamente también trae aparejado el desarrollo de nuevas infraestructuras, infraestructura vial, puertos de aguas profundas, nuevas líneas de transmisión eléctrica. Así como hace poco más de un siglo se desarrollaron los puertos para exportar cereales, creo que hoy hay que pensar en la infraestructura, en el desarrollo de los puertos, y no es cosa menor, para el almacenaje y la exportación del hidrógeno o alguna de las formas que he mencionado. Por lo cual, lo que sería la economía del hidrógeno, lo que trae alrededor, es más amplio que solamente generar un insumo, generar un vector energético y exportarlo a mercados. Es fuente de desarrollo territorial, fuente de relocalización de población, de mejorar condiciones de vida, empleos de todo tipo, servicios de todo tipo. Como decía, el hidrógeno no solo se va a exportar, sino que también se va a poder utilizar para un mercado local. Genera calor, eso no hablamos, pero el proceso genera calor, con lo cual se puede reutilizar ese calor y genera agua pura, para, por ejemplo, producción agrícola, invernaderos en zonas donde no hay ni calor ni agua. Podés generar, asociado a los proyectos de hidrógeno, ese tipo de producciones. Así como el hidrógeno verde trae grandes oportunidades de desarrollo para las provincias patagónicas y para la Argentina, también presenta grandes desafíos. El hidrógeno tiene todavía algunos interrogantes tecnológicos. Todavía no sabemos cómo se va a transportar ni cómo se va a consolidar la carga. Además, el hidrógeno verde supone un nivel de inversiones a una escala muy alta. Requiere de infraestructura, de desarrollo de puertos, de rutas, puentes. Requiere el desarrollo de transmisiones de redes de alta tensión, planificación urbana, expansión de ciudades, legislar sobre la actividad. Si tenemos todo esto, podemos convertirnos en exportadores líderes de hidrógeno verde, exportadores líderes de reactores nucleares modulares. Podemos tener autoabastecimiento energético sin necesidad de importar combustible y quemar combustible además. Podemos producir gas, podemos generar energía eólica, energía solar, biomasa, hidro. Realmente creo que esto puede ser un motor de desarrollo. Porque acá no nos olvidemos, hay que ir a competir a nivel mundial. El tablero no está quieto, se mueven las tecnologías, se mueven las legislaciones, se mueven las políticas fiscales, en fin, todo lo que hace a estimular este tipo de inversiones, y lo que estoy seguro que Argentina y en particular la Patagonia no puede ser menos. Hay que desarrollar industria, servicios, investigación y desarrollo de tecnologías que, como les comentaba, hoy no existen en el mundo. Van a tener que generarse esas tecnologías en diversas partes del mundo, no en una sola y que sea proveedora. Por más que haya desarrollo internacional de alguna tecnología, aquí también tenemos que tenerla desarrollada. En síntesis, producir hidrógeno verde a gran escala requiere organizar el territorio y un compromiso con la sociedad que lo contemple como vector de la transición energética y de desarrollo sostenible. Necesitamos esa certidumbre para que los aerogeneradores que nosotros fabriquemos sean los mejores a nivel mundial, equivalentes a los que fabrica Dinamarca, a los que fabrica Alemania, pero para eso necesitamos un norte que diga, tenemos que instalar 16.000 megas a 2030 y los vamos a instalar. Entonces con ese norte
es la única manera que las empresas puedan planificar, o sea, pensando en que ese norte se va a cumplir, hacia ahí tenemos que pensar. No se puede esperar para empezar. Las oportunidades se van a dar y hay que estar preparados. Hoy no es una realidad, lo va a ser y a una escala muy grande. Esto no se hace de la noche a la mañana y a su vez el objetivo se va corriendo permanentemente. Pero es una dinámica que tenemos que ser conscientes, tenemos que jugar y creo que lógicamente, como hacen otros países, tenemos que trabajar de alguna manera en equipo. Argentina tiene un montón de oportunidades. El mundo necesita alimentos, necesita energía acá y en todos lados. Tenemos que hacer todo. Tenemos que desarrollar vaca muerta, tenemos que producir más gas. Eso nos va a permitir pasar de un déficit comercial a un superávit comercial en términos del sector energético, que es súper importante. Tenemos potencialidad, podemos subirnos a ese tren. No habría excusa para no aprovechar esta oportunidad de tomar el tren, poniéndonos de acuerdo en lo que hay que hacer, impulsando todo lo que se requiera. El hidrógeno verde puede convertirse en uno de los vectores clave para la transición energética. Los países del mundo van a demandar hidrógeno verde para descarbonizar los procesos industriales, cumplir con el compromiso de reducir las emisiones de efecto invernadero y hacer frente a los desafíos que trae el cambio climático. Ninguno de ellos podrá producirlo a gran escala. Argentina tiene la oportunidad de aprovechar las condiciones naturales de la Patagonia para ser líder de la producción de hidrógeno verde y convertirlo en motor de desarrollo sostenible. Se dice que el tren solo pasa una vez en la vida y con esta oportunidad del hidrógeno es algo así. Ahora el tren está pasando, está en marcha. Es muy importante subirse a ese tren ahora. ¿Cómo nos subimos a ese tren? Bueno, planificando entre los diferentes niveles del Estado Nacional y obviamente con todos los actores del campo de las ciencias, de la educación, de la investigación, todos los gobiernos, tanto nacional como provinciales como municipales, en una interacción que es necesaria. Tenemos todas las condiciones para lograrlo. El mercado de hidrógeno todavía no existe, pero un futuro que hoy puede parecer lejano, vaya. Para cuando eso suceda, las provincias argentinas tienen que estar preparadas. Este es un podcast elaborado por el Consejo Federal de Inversiones, un organismo federal de innovación y planificación de inversiones para el desarrollo integral de las provincias argentinas. Seguinos en las redes como @CFI Argentina en Instagram y CFI-Argentina en Twitter. Escuchanos en Spotify, YouTube y Apple Podcast.